Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: tendencias políticas y electorales en América Latina. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Desde Foros HRN-TSI les saludamos y les damos las gracias por acompañarnos con un tema de trascendental importancia: tendencias políticas y electorales en América Latina. De inmediato le doy la bienvenida a Pamela Saraí Espinal de Cuello. Buenas tardes, Juan Carlos, auditorio de HRN y TSI. Le damos la bienvenida también a nuestros invitados en este día, al doctor Gustavo Ferrari. Él es consultor internacional para el fortalecimiento democrático en México. Asimismo, saludamos a Carmen Rodríguez. Ella es periodista salvadoreña, acreditada por el Centro de Prensa de Medios Extranjeros en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y Danilo Toro, sociólogo y analista político en Panamá. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Entramos en materia de inmediato con el doctor Gustavo Ferrari, a quien, bueno, de nuevo tenemos el gusto y el honor de tenerlo aquí con nosotros en Foros HRN-TSI. La primera pregunta, doctor Ferrari Wolfenson: ¿por qué las fuerzas políticas tradicionales han dejado de ser capaces de traducir las preferencias populares en políticas públicas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy buenos días a todo el auditorio. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Tu pregunta es más que interesante. Yo creo que es dominante para la agenda del día de hoy. Creo que América Latina se encuentra en un complejo momento histórico en el que parecen predominar un rechazo por parte de las élites a las fuerzas políticas tradicionales, a partir de promesas no cumplidas, de expectativas no logradas, que genera fundamentalmente un inconformismo por parte de la gente y, por otro lado, una permanente volatilidad electoral. Yo creo que la región ha pasado, y permítanme señalar este punto en especial, de una voluntad histórica constituyente a una dinámica destituyente. ¿A qué me refiero? Dentro del concepto constituyente de nuestros países, por otro lado, tenemos un electorado masivo que, frente a las expectativas no cumplidas, se convierte en un elemento masivo de destitución. Y así lo estamos viendo en muchos de los países de América Latina. ¿Qué nos está fallando? Yo creo que las instituciones políticas o los partidos tradicionales no han entrado en lo que llamaríamos hoy tecnológicamente en el Data 2, 3.4.0. Se quedaron, digamos, en estructuras tradicionales de la década de los 40, 50, 60, inclusive su etapa post la interrupción democrática de muchos de los países no generó, digamos, una conducta de aprendizaje, sino volvieron con el mismo libreto. Y en el fondo creo que esto ha generado un hartazgo, que es lo que estamos viviendo en muchos de los países de América Latina, e inclusive de las democracias tradicionales de Europa. Muchos países latinoamericanos están experimentando en este momento cambios periódicos en el poder en diferentes partidos políticos. Periodista Carmen Rodríguez, ustedes desde Washington, ¿cómo han seguido estos acontecimientos políticos que a lo largo de los últimos años han ido alterando definitivamente la nueva realidad geopolítica de América Latina? Bueno, sí, efectivamente han habido una serie de cambios y empezamos a ver estos cambios acentuados durante la administración Trump, porque hubo un cambio radical, primero, en cómo Estados Unidos manejó su política exterior y en cómo Estados Unidos manejó especialmente la política hacia los países del Triángulo Norte.
un cambio quizás un poco que cualquiera pensaría que no es significativo, pero que sí refleja este fenómeno es el hecho de que ya no se le llama a los países del Triángulo Norte, sino que se le llama a los países del norte de Centroamérica. Uh, pero a partir de la administración Trump vimos que la política no fue de un acercamiento amigable o del acercamiento que habíamos visto en las administraciones anteriores, en donde se buscó trabajar de cerca y de la mano con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Vimos una política desinteresada en los problemas que causan o en las causas de la migración de estos tres países. Vimos también una política de o estás conmigo o eres mi enemigo. Y un ejemplo de esto fue cuando Trump amenazó con recortar millones de dólares de la cooperación de Estados Unidos a los países de Centroamérica si no firmaban el tratado de migración con el que los tres países aceptaban a los inmigrantes que Estados Unidos no quería durante la administración Trump. Este quizá fueron como las primeras señales que empezamos a ver, ¿no? Luego, no vimos tampoco una relación estrecha o cercana entre el presidente o su administración o un designado de confianza en los tres países. Y esto sirvió, número uno, para que viéramos un poco la consolidación de cómo Juan Orlando Hernández se quedó en el poder en Honduras un periodo extra. Esto sirvió también para que Bukele en El Salvador avanzara con su proyecto y sin que nadie, o sin la costumbre de que teníamos a Estados Unidos detrás haciendo eco en las decisiones que los políticos o los gobiernos tomaban en Centroamérica. Vimos esa ausencia y esto sirvió también para ver toda esta problemática política y social que vimos en Guatemala recientemente, que dio en un conflicto guatemalteco, ¿no? A nivel político. Y luego, durante la administración Biden, no vimos que hubiera habido una acción o que haya habido una acción enfocada a recuperar la relación que Estados Unidos tuvo previo a Trump con los tres países de Centroamérica, que recordemos que la región siempre ha sido muy importante para Estados Unidos, no solo por el tema migratorio, sino que también por el tema de seguridad y por el tema del narcotráfico. Entonces, y esta acción que no se vio para retomar una relación diferente entre Estados Unidos y los tres países, se ha visto más acentuada durante la administración Biden, porque hemos visto que Estados Unidos ha perdido la influencia y el cierto control que tenía en la región en estos últimos 4 años. Estados Unidos ya no tiene, la opinión de Estados Unidos, por ejemplo, ya no tiene tanto peso como lo tenía en El Salvador, ahora que está gobernando Bukele. Estados Unidos ya no tiene la influencia que tenía en Honduras y en Guatemala bajo la administración Biden. Y pensamos mucho que a partir del nombramiento de la vicepresidenta como la cabeza del Task Force que se iba a encargar directamente de trabajar con los tres países de Centroamérica, pensamos que iba a haber un cambio, ¿no? Y hubo mucha expectativa en cuanto a si ese cambio iba a cambiar esta relación o la relación entre los países y Estados Unidos, pero no fue así. Hemos visto a una vicepresidenta ausente de la relación que se esperaba tener o fortalecer con los tres países de Centroamérica. Y finalmente, el efecto Trump no solo ha tenido eco, no ha tenido este efecto dominó en El Salvador primero, en Honduras, en Guatemala. Ese efecto Trump lo estamos viendo también en Latinoamérica, con Milei, por ejemplo. Milei, Bukele son un reflejo
que comparte muchas similitudes con el personaje Trump en Estados Unidos, su forma de expresarse, su forma de dirigirse a ciertos temas en específico, su forma de ser, de no tener cuidado con el uso del lenguaje diplomático, su forma de dirigirse a las masas. Todo esto es un efecto y es un resultado de lo que vimos en Estados Unidos bajo la administración Trump. Y interesante estos primeros planteamientos de nuestros invitados. Danilo Toro es sociólogo y es analista político en Panamá. Danilo, estas tendencias que se han observado y que han dirigido y redirigido la preferencia de los votantes, ya sea por partidos de izquierda o por partidos de derecha, responden a una nueva dinámica geopolítica, o es, como decía el doctor Ferrari, el resultado de una especie de hartazgo, tanto con la derecha, en el caso de los países que viraron a la izquierda, como hacia la izquierda en el caso de países que, como Argentina, volvieron a virar a la derecha. Bien. Casualmente, aquí donde yo trabajo, en la Universidad Tecnológica de Panamá, en un centro de investigaciones que se propuso a partir de este año comenzar a organizar un observatorio de políticas públicas, tarea que se me ha encargado. Eso que usted me ha preguntado es motivo de observación y de estudio y de preocupación. ¿Qué tenemos en común los pueblos de América Latina? Y por supuesto que estamos experimentando en un país como Panamá. Lo que decía el primer panelista, es cierto, hay un hartazgo histórico. ¿Qué se debe a ese hartazgo? En primera instancia, aunque después de siglos, desde la época al menos colonial, y luego, después de décadas de instituido gobiernos con procesos democráticos, a décadas de haber experimentado gobiernos dictatoriales, todavía América Latina sigue siendo una zona en donde las necesidades básicas, fundamentales de los ciudadanos siguen insatisfechas. Exactamente como ocurría hace 40 años, hace 100 años y así hacia atrás. Ese estado de imposibilidad de avanzar, esa caída del concepto de progreso que se estructuró desde el siglo XIX, esa caída luego del concepto de un capitalismo en el que el Estado se involucraba, esa caída incluso de una concepción de izquierda revolucionaria que planteaba todo un cuestionamiento y toda una recomposición frente a un capitalismo, todo ese fracaso ideológico a la hora de administrar poder y de administrar soluciones a las necesidades básicas de las personas han determinado el comportamiento de los ciudadanos y de los electores, que hoy día están dispuestos a experimentar. ¿Por qué están dispuestos a experimentar? Por dos razones fundamentales. La tolerancia social se vino abajo. Ya las sociedades no tienen el margen de tolerancia que solían tener. Al respecto tiene mucho que ver todo el brinco tecnológico que ha habido, el contagio informativo, la enorme documentación que tienen las sociedades hoy día, ese concepto de atemporalidad, porque lo instantáneo se ha hecho lo común, lo corriente, por lo tanto no se puede esperar ya. Todo está a un botón de distancia. Y los países con una tolerancia baja están dispuestos a hacer rupturas cada vez más frecuentes y más violentas. Nos pasó con COVID.
Un poco antes de COVID, la alarma nos la dio Chile. Y después de COVID, la hemos tenido en varios países, de izquierda, de gobierno de izquierda y de gobiernos de derecha. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que efectivamente esa baja tolerancia es una respuesta a gobiernos fallidos, a propuestas repetitivas. Así es que la gente, habiéndolo probado todo, le ha dado el pase a gobiernos de corte populista, de izquierda o de derecha, o a modelos totalmente novedosos que apelan a fundamentalismos o que apelan a visiones radicalizadas, a todo tipo de experimentos. El problema de fondo sigue siendo una sociedad profundamente desequilibrada, una sociedad caracterizada por desigualdades que se han puesto de relieve con todo el avance tecnológico. Es decir, a medida que avanza, entre comillas, el progreso tecnológico, las desigualdades se hacen más profundas. Todavía hay gran cantidad de sectores sociales en nuestra América Latina y por supuesto en Panamá que viven con características del feudalismo, que viven con características incluso de la edad de piedra. Y eso es intolerable. Y la intolerancia cada vez más la vamos a ver traducida en violencia. Hay interpretaciones de que esto se debe a una conspiración. Y también hay interpretaciones de que esta es la respuesta a un fracaso ideológico que ha gobernado tradicionalmente la región. Yo tiendo todavía a creer a que esto se debe más que todo a que las necesidades básicas, no teniendo matrícula ideológica, van a explotarle a cualquiera que llegue al poder porque ya no hay margen de espera. Doctor Ferrari, ¿usted cree que los partidos políticos, tal como los conocemos el día de hoy, han dejado definitivamente de responder de manera eficaz? Asumo esa respuesta con un total convencimiento. Para empezar, los partidos políticos, en el concepto tradicional de los que tenemos cierta edad, los conocimos, militamos en ellos, han dejado de ser parte protagonista dentro de la vida institucional de un país. Hoy se han convertido en maquinarias electorales que se juntan, buscan alianzas o se acomodan frente a la cercanía de una fecha electoral con un solo fin, o mantener o conquistar el poder. Todo lo que genere alrededor de esos dos puntos está totalmente fuera de la agenda de ellos. Entonces, quienes, te repito, militábamos o fuimos parte de instituciones políticas que desde la base nos juntábamos en las unidades, en los centros políticos, discutíamos las ideologías, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, se supone, analizando documentos que venían desde los estratos centrales de la estructura política. Eso ya no existe. Yo creo que hoy ni siquiera el partido más ortodoxo comunista en sus militantes leen 2 líneas de una proclama que pueda escribir alguien. Y eso ha marcado fundamentalmente, primero, una separación y un distanciamiento con la sociedad, con la comunidad, con la unidad básica que tenía la institución política, que empezaba desde el barrio y allí se multiplicaba regionalmente a través del municipio, de las provincias, los departamentos, inclusive a través de la federación. Hoy absolutamente no existe. Son maquinarias electorales que un año antes o 8 meses se juntan para ver cómo pueden conservar o a su vez conquistar el poder. Con lo cual, prácticamente ahí, como bien lo decía Danilo, se produce, y lo que yo señalaba antes, ese hartazgo, el cual
prácticamente la gente, la ciudadanía, el pueblo, llamémoslos de todas las formas, de acuerdo a las características ideológicas, no se siente representado. No, busca otros actores sociales, desde inclusive organizaciones no gubernamentales, grupos de choque, para tratar de lograr a través de ellos el cumplimiento de sus necesidades básicas. Hoy los partidos están totalmente desdibujados. Como yo digo vulgarmente, son sellos de goma que se revitalizan con un solo objetivo, y así están las consecuencias. Y no solo esas consecuencias se dan a nivel de la gente, sino también a través de los dirigentes, porque vemos como, y comparándolos como un equipo de fútbol, como ese dirigente quizás en 3 años, con toda su convicción, besa 3 camisetas diferentes, 3 corrientes políticas diferentes, con el fin y el objetivo de estar metido, participando o incluido en una lista para un cargo político. Entonces ni siquiera hemos conservado la identidad conceptual de la filosofía de lo que mi corriente o espacio político transmitía, ¿no? Y en el cual uno vulgarmente decía: yo voy a morir, no sé, nacionalista, liberal, ortodoxo, comunista, y el día de mi entierro la bandera del partido va a estar sobre mi ataúd. Eso ya no existe. Es como decirle hoy a un futbolista, ¿no?, que bese la camiseta y se sienta de que el final de su carrera va a estar en ese mismo equipo de fútbol. Hoy los partidos realmente son un sello de goma, y lo resumo, dedicados a la conservación o a lograr el poder sin ningún tipo de carga ideológica, más allá que su nombre, que la adaptan a la conveniencia personal y no popular. Sí. Definitivamente, y esta pregunta es para Carmen en Washington, definitivamente cambió la realidad geopolítica en los países de nuestra región, y particularmente, Carmen, ¿cómo están viendo ustedes desde Washington los cambios en los países del Triángulo Norte de Centroamérica? Definitivamente ha cambiado la realidad geopolítica, no solo en Centroamérica. Como ya lo mencionaron el doctor Ferrari y el doctor Toro, hemos visto que este fenómeno está extendiéndose hacia Latinoamérica también, y ha cambiado en Estados Unidos, ¿no? Antes se solía decir, al menos con la influencia que Estados Unidos tenía en El Salvador, que cuando Estados Unidos tose, a El Salvador le da gripe. Y el cambio no solo ha sido en cuanto a la política exterior o a las relaciones diplomáticas que se manejan entre los países. El cambio también ha sido en cuanto a la instalación de gobiernos, como lo explicaron los 2 panelistas antes, gobiernos que se presentan con un vestido, pero al final son de otra ideología, ¿no? Aunque insista un poco, creo que sí que esto se debió en gran medida a la falta de esa relación diplomática, primero entre Estados Unidos, ¿no? Y a la falta de que la comunidad internacional tuviera esta influencia, tuviera este rol más activo en cuanto a lo que sucedía en Centroamérica, ¿no? Hemos visto también que dentro de este cambio se están formando nuevas alianzas entre grupos de ultraderecha conservadora que pueden presentarse, como ha sido el caso de El Salvador, como modelos progresistas, cuando en realidad los intereses que tienen son intereses opuestos a los modelos progresistas, ¿no? Y estas alianzas que estamos viendo que responden a este cambio
las estamos viendo también que alcanzan a los países como Argentina, donde ya vimos este cambio de la izquierda, como lo dijo el doctor Ferrari, a la derecha, ¿no? Que son ultraderechas conservadoras, ¿no? Y un ejemplo de esto podemos ponerlo en febrero pasado. Se dio una convención de la CIPAC organizada por los grupos de ultraderecha que respaldan al expresidente Trump y que están apoyando completamente la candidatura y la participación política de Trump de nuevo en esta contienda electoral, ¿no? Y vimos durante esta conferencia que los invitados especiales y los oradores principales de esta conferencia fueron el presidente de El Salvador, que estaba a punto de consolidar la reelección inconstitucional, y Milei, que ya había dado las primeras acciones de ese cambio en la política que Argentina había establecido en los últimos años, ¿no? Y este es un reflejo de hacia dónde está yendo este cambio político, ¿no? Y este es un reflejo también de que los grupos de la derecha ultraconservadora o ultraconservadores que no tienen una ideología de derecha definida per se, están buscando estas alianzas para ir imponiendo sus agendas, para sentirse fortalecidos, para sentirse respaldados, para replicar estos mensajes entre sus seguidores, porque podemos ver, por ejemplo, que el mensaje que Bukele ha impuesto en El Salvador y que la nueva narrativa que Bukele ha impuesto en El Salvador, cuando viene a este tipo de convenciones, es el mismo mensaje que repite en su discurso en estas convenciones, y es el mismo mensaje que le hace llegar a los electores latinos en Estados Unidos para que busquen esta tendencia hacia estos grupos ultraconservadores en Estados Unidos. Entonces, creo que los cambios los hemos empezado a ver. En mi opinión, estos cambios todavía faltan que se establezcan más cambios, y estos cambios van a seguir siendo progresivos a medida que estos gobiernos autoritarios que no tienen una ideología definida, pero que sí muestran muchas conductas ultraconservadoras, se vayan consolidando y vayan consolidando sus agendas y consoliden esa agenda en conjunto. Y hablando de cambios políticos, como mencionaba la periodista Carmen Rodríguez, algunos países se han visto el ascenso de líderes y movimientos políticos populistas que prometen cambios radicales y también desafían el status quo político tradicional. Danilo Toro, ¿cómo ha visto usted como analista que han ido evolucionando estos movimientos políticos emergentes en América Latina en los últimos años? Bien. El populismo realmente arranca en América Latina. Tendrá sus raíces allá por el siglo XVIII, por el siglo XIX. Luego de este esquema de uso de distintos factores para mantenerse en el poder. Y luego en América Latina se estudia que en Argentina, por ejemplo, con Perón, nace un planteamiento populista que recorre toda la región. No es algo reciente, entonces. No es reciente para nada. Nos sorprendemos a veces, pero en realidad ha estado allí constantemente de alguna u otra forma. Lógicamente, cuando una posición de derecha estuvo en boga en América Latina, pues no era necesario echar mano del populismo para llegar o mantenerse en el poder. Y la mayoría de los gobiernos de izquierda, para llegar o mantenerse en el poder, tampoco echaron mano del populismo, dado que
la diferenciación con respecto a aquello que combatían les garantizaba tener identidad. Hoy día, con el fracaso de posiciones de ambos polos, de derecha y de izquierda, el populismo se ha convertido en un recurso. Vigente sí, pero fugaz. Fugaz. No deja de ser fugaz. Y eso es importante tenerlo claro. Porque puede que tenga mucha fuerza en un momento dado. Y puede que lleguen al poder por un quinquenio o 2 periodos presidenciales. Incluso puede que lo intenten más. Pero en el fondo, el recurso a cualquier cosa que les permita sobrevivir, a la larga hace fracasar la oferta populista, que descansa fundamentalmente en 2 cosas: la insatisfacción de necesidades que la gente siente, fundamentales o básicas, y cierto déficit de información o de conocimiento. El populismo tiene mayor ventaja allí donde el conocimiento, corro el riesgo de llamarle la educación formal, no está favorecida socialmente en términos importantes. Por eso Latinoamérica seguirá siendo tierra fértil para el populismo. El populismo es una salida fácil, es un escape de quien quiere llegar o mantener el poder por rutas totalmente alternas a lo que significa la preparación, la educación, la planificación, la inclusión, el poder construir tejido social. Todos estos esquemas no los considera el populismo. El principal y prácticamente único objetivo del populismo es mantenerse. Y si tiene que apelar un momento determinado a cosas de derecha, lo hará. Y si tiene que apelar un momento determinado a cosas, a recursos de izquierda, lo hará. Hay 2 cosas importantes que quiero destacar, que van casadas con este favor que tiene el populismo. Obviamente no excluyo a los gobiernos de derecha y de izquierda, porque ellos hicieron posible que llegara este oleaje, el oleaje del populismo, y es la corrupción, ¿no? En América Latina tuvimos discursos muy claros a lo largo de décadas. En un tiempo determinado, el discurso anticomunista fijó las posiciones políticas y los intereses políticos. Luego, el discurso con respecto al narcotráfico, todavía vigente. Posteriormente, tenemos 2 discursos en pleno auge: el discurso anticorrupción y el discurso antimigratorio. Bueno, estos discursos responden a realidades de choque, a realidades que experimenta la región, que están vinculadas a la estructura económica y social que predomina en la región, que predomina en nuestros países. Hoy día, la corrupción ha alcanzado el rango de problema de seguridad nacional para Estados Unidos, por ejemplo. En varios de los países de América Latina no ha llegado a eso todavía, pero eso no significa que no lo tenga. Y el problema migratorio irregular es también un problema de seguridad nacional, entendiendo por seguridad nacional intereses fundamentales que incluyen desde lo sanitario hasta lo político, cultural, etc. Entonces, en el fondo se trata de, si queremos tener una vacuna contra el auge del populismo o el regreso del populismo o el respiro del populismo, lo primero es proponernos en serio, esquemas de conocimiento duraderos, realmente a escala social, expandibles, que rompan con la exclusión que sufren nuestros países. 2, ruptura con la improvisación. El populismo se nutre de la improvisación. Y en nuestra sociedad, en Panamá, por ejemplo, es hasta aplaudida la improvisación política.
Es un recurso realmente saludado por los ciudadanos, aplaudido, deseado. Se valoran criterios de improvisación. Así que le dejo eso como elementos de preocupación. Bueno, y ya vamos a seguir abundando en esto que con mucho interés he estado escuchando de parte de Danilo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos aquí en el siguiente planteamiento de preguntas hacia nuestros invitados. El doctor Gustavo Ferrari Wolfenson, en directo desde México, la licenciada Carmen Rodríguez, en directo desde Washington, y Danilo Toro desde la capital panameña. Bueno, seguimos aquí en Foros HRN TSI. Doctor Gustavo Ferrari Wolfenson, yo quisiera retomar lo que planteaba en su exposición anterior Danilo desde Panamá. A pesar de que el populismo ha encontrado en América Latina una especie de caldo de cultivo, a pesar de que la improvisación, la corrupción sigue siendo ese caldo de cultivo para que el populismo no solamente haya irrumpido, sino que tenga esa capacidad de diseminarse. Le pregunto, ¿siguen siendo, a pesar de las democracias tradicionales, más exitosas en todas sus formas, económicamente hablando, que otras formas de gobierno? A ver, la respuesta es sí, pero me voy a ir un poquito para atrás cuando hablamos del populismo. Es muy fácil hacer populismo si uno tiene dinero. Si uno no tiene dinero, por más ideológico que sea, no puede hacer populismo. Y voy a tomar 3 casos específicos. El caso de Venezuela, ese populismo de Nicolás Maduro, sigue respondiéndole a él ese populismo sus reservas petroleras, las cuales alimentan las arcas que le permiten hacer populismo. El caso de México específicamente, en un gobierno también democrático populista como ha sido el de Andrés Manuel López Obrador, le permiten hacer todo lo que ha hecho en estos 6 años de gobierno, porque su caja estaba bien administrada, él recibe una herencia económica con las arcas llenas y le permite realmente distribuir, si así voy a utilizar esa palabra, mejor los recursos que le permiten generar populismo. Frente a todo lo contrario, por ejemplo, lo que pasa en el periodo de la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, ellos intentan hacer populismo con la caja vacía. ¿Y a qué se dedican? A emitir dinero en falso, que es lo que genera la hiperinflación con la cual terminan su gobierno, los niveles de endeudamiento atroz, y también provocan el advenimiento y la llegada de Javier Milei. Entonces yo te diría, es fácil hacer populismo si tengo dinero en el bolsillo. Es fácil ser el padrino de boda si tengo dinero para pagar la fiesta, para pagar el vestido de la novia, para pagar los regalos, y después tirar como se hacía o se sigue haciendo en los pueblos, que salía el padrino y tiraba monedas a los chicos que estaban alrededor. Eso es populismo. Ahora, otro tema que a mí me gustaría tocar, y contestando tu pregunta, es que lo hemos mencionado, y creo que Danilo lo mencionó muy lavadamente, el tema del narcotráfico y la seguridad. Es importantísimo tener, digamos, el punto de vista, porque hoy, junto con el tema migratorio, es el principal problema de la agenda de Estados Unidos con América Latina, el cual está influyendo en absolutamente todo. Cuando digo todo, me refiero a la estabilidad económica de los países, a la posibilidad de establecer, digamos, ciertos problemas directos en la relación entre ambos países, y
el también debilitamiento institucional ante el poder económico del narcotráfico frente a las instituciones políticas y a sus dirigentes políticos, que lo relacionamos también con el tema que recientemente acaba de decir Danilo, de la corrupción. O sea, prácticamente el tema del narcotráfico y seguridad y el tema de la corrupción nos están mostrando que por un lado nos alteran la estabilidad económica de las democracias, pero en otros lados fortalece a su vez la estabilidad política de esas mismas democracias. ¿A qué me refiero? ¿Está involucrado el narcotráfico en los procesos políticos de América Latina? Yo te diría categóricamente sí. ¿Financian los grupos o los cárteles la actividad política en muchos países? Sí. ¿Condicionan ellos inclusive el nombramiento de candidatos en su beneficio? Sí. Entonces, ¿es el narcotráfico motivo de la actividad económica, tanto legal o ilegal, de esos países? Sí. ¿Por qué? Porque el narcotráfico hoy no es solo vender, digamos, un cigarrillo de droga o una tacha o una pastilla en una esquina. Los negocios que giran alrededor del narcotráfico, inclusive muchos de ellos legales, están efectuando y influyendo en la situación económica de esos países. Y si no, veamos, digamos, el problema que ha tenido Ecuador en los últimos meses, ¿no? Y ni digamos también la situación institucional que tuvo México en este año electoral, donde prácticamente 300 candidatos a puestos políticos fueron asesinados previos al proceso electoral. Entonces yo diría que sí, hay una relación entre democracia y crecimiento económico, pero esa misma relación también se da en dictaduras que siguen fluyendo en América Latina. El caso, por ejemplo, de Nicaragua, el caso también de Venezuela. Con lo cual, bueno, ni digamos el caso de Cuba, ¿no? Donde evidentemente ellos necesitan para sostenerse y mantener el sistema cualquier tipo de caja, y esa caja puede ser por derecha, puede ser por izquierda o puede ser acordada. Y hablando de la democracia y también de los cambios políticos que han habido en El Salvador, es la primera vez que se toma nuevamente el poder por parte de un presidente que ya lo había estado. En este caso, el partido Nuevas Ideas obtuvo el 70% de los votos escrutados, eso quiere decir 1.600.000 votos de los 3.000 o de los 3.268.000 votantes que están adscritos ahí en El Salvador. Esto en referencia al presidente Nayib Bukele, que fue reelecto durante este 2024. Carmen Rodríguez, ¿cómo definiría usted el modelo de Bukele? Él ha mencionado en varias ocasiones que él tiene un modelo progresista o un autoritarismo cool. Bueno, este es un buen ejemplo a la hora de hablar del populismo y de lo que nos ha planteado ya Héctor Toro y el doctor Ferrari. El modelo de Bukele es un ejemplo de un modelo populista, y de los primeros gobiernos de esta época con este calificativo, ¿no? Y este es un buen ejemplo también de lo que nos planteó el doctor Toro, porque Bukele ha puesto a la disposición de su populismo y de la construcción de las nuevas narrativas que le han permitido consolidar el poder en El Salvador y quedarse en contra de la Constitución, millones de dólares de los recursos del Estado, de dinero público. Y esto no es fortuito, esto es algo que ya él venía planeando desde el inicio de su carrera, ¿no? Desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, de un pueblo que casi nadie conocía entonces en El Salvador. Ahí empezamos a ver
estas primeras luces, ¿no? Empezamos a ver el cambio de los distintivos y de los logos de las alcaldías, y se empezó a institucionalizar la N de, que se ocupa ahora de nuevas ideas y que se relaciona a la N de Nayib. Esa N empezó a aparecer en la entrada del pueblo, en publicidad, en las carreteras, y poco a poco esa N fue implantándose entre la psiquis y la memoria de los salvadoreños, ¿no? A la par de esto, como ya lo mencioné, la construcción de la nueva narrativa en la que dicta, o sea, si estás conmigo o no, o estás en mi contra, sos mi enemigo, ¿no? Y este modelo ha tomado muy bien, o ha sabido aprovechar muy bien la intolerancia de la que nos planteaba también Toro. Ha sabido aprovechar también que esa intolerancia germina en las redes sociales y se convierte en odio hacia todos los críticos o todos los que piensan diferentes. Este no es un modelo progresista, definitivamente. Este es un gobierno conservador, sí, porque además hemos visto retrocesos en el tema de la ideología de género, hemos visto retrocesos en cuanto al tema de la educación, hemos visto cero inversión en cuanto a educación, salud, que son áreas en las que se debe invertir para que los ciudadanos sean más conscientes de la necesidad y la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Es un modelo también conservador que tiene ciertas bases autoritarias y represivas, y esto lo podemos ver en no sé si llamarle un plan de seguridad, porque desde su primera gestión nunca hemos visto planes concretos ni objetivos que se vayan a cumplir en el quinquenio, y tampoco hemos visto esto en este nuevo periodo, en el periodo inconstitucional. Si el gobierno tiene un plan en cuanto al tema de seguridad, el plan y el objetivo principal es la represión. Y ese es el reflejo del estado de excepción que estamos viendo, que ya lleva más de año y medio, casi 2 años ya, en el que se persigue una vez más a las personas que viven en comunidades vulnerables, en comunidades pobres, en el que se permite la persecución de personas inocentes que no tienen nada que ver con pandillas, en el que también se permite y se protege la persecución hacia los críticos, hacia los que señalan irregularidades, o hacia los que investigan irregularidades, o los que investigan corrupción. Entonces, esto no tiene nada de progresista, el gobierno de Bukele. Y en el que además Bukele es la figura, ¿no?, que representa ese modelo, pero detrás de Bukele hay un grupo que ha construido este gobierno, y hay un grupo que se encarga y que se encargó previamente de establecer esta nueva narrativa, en la que además se busca también borrar la memoria histórica de lo que pasó en el país, y se busca, aprovechando la intolerancia, la falta de educación, la falta de valor de esa memoria histórica de El Salvador, que los salvadoreños crean que los acuerdos de paz no sirvieron de nada, que la firma de los acuerdos de paz no sirvieron de nada, y que la guerra fue un acuerdo entre la izquierda y la derecha para aprovecharse y aprovechar cada uno por su cuenta los recursos del Estado. Entonces, y estamos viendo también dentro de este modelo imposiciones de nuevas ideologías en las que apuntan, o en las que se construye una realidad que no existe, porque, por ejemplo, la diáspora salvadoreña es bombardeada a diario con publicidad no solo falsa ni engañosa, con publicidad con fotografías de cosas que todavía no existen en El Salvador.
y esto ha tenido un gran efecto a favor de el grupo Bukele, debido al uso y a la inversión millonaria de recursos del Estado en medios de comunicación del Estado que fueron creados para mantener estas narrativas, en pagar otros medios de comunicación que repiten estas narrativas, en la creación de granjas de trolls o de equipos de comunicaciones que se dedican a reproducir esta narrativa y que se dedican a reaccionar cuando hay una opinión diferente o cuando hay una intención de introducir una nueva narrativa contraria a esta narrativa que está estableciendo el gobierno Bukele, ¿no? Muy bien, Carmen, perfecto. Carmen, hacemos un alto porque, bueno, quiero retomar esto también con Danilo en Panamá. Danilo hacía alusión a los fenómenos o al caldo de cultivo, como decimos nosotros, que ha estado fomentando o ha estado empoderando este fenómeno del populismo. Pero realmente, Danilo, fenómenos tan arraigados en el continente como la corrupción o la falta de transparencia, ¿tienen realmente un efecto, tienen realmente un impacto en las dinámicas electorales? Le hago esta pregunta porque a la luz de la evidencia pareciera que no. Bueno, el populismo, los gobiernos de izquierda o las izquierdas han llegado al poder también y se han salpicado a lo largo de los años de gestión por sendos deslenables actos de corrupción. Ahí está el kirchnerismo, el correísmo. Correa es un prófugo hoy de la justicia de su país. Estamos viendo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Venezuela. Esperemos que esto del repunte de María Corina Machado pues pueda de alguna u otra forma cambiar esta dinámica electoral y política en Venezuela. El orteguismo en Nicaragua, es decir, independientemente de si se sea de izquierda o de derecha, sentimos o advertimos, y de ahí el contenido de la pregunta, si en efecto la corrupción, la falta de transparencia que han matizado también los gobiernos de izquierdas y los gobiernos populistas, realmente impactan, tienen un cambio en las dinámicas electorales. Sí, debo contestar que sí, contundentemente, de diversa índole. Primero veamos la corrupción en su naturaleza intrínseca. ¿Qué viene siendo la corrupción hoy día en nuestros países? Incluyo Panamá, por supuesto. A mi criterio, es un nuevo carácter impositivo. En realidad cumple las funciones de los estados que fallan en su esquema fiscal. La corrupción es un impuesto, ¿no? Es un impuesto planteado por quien llega al poder, cualquiera sea la vía. Puede ser por la democracia, puede ser por el conflicto, pero hemos podido percatarnos de que la corrupción es un impuesto, es una nueva forma de adquirir recursos. Y yo todavía voy más allá. Yo digo que la corrupción, nuestra corrupción, la que pulula acá en América Latina, corresponde a una especie de neofeudalismo. Porque quienes terminan transfiriéndole recursos a aquellos que llegan al poder, cualquiera sea la vía, se puede llegar democráticamente, se puede llegar por asalto, por conflicto, por lo que usted quiera, limpiamente o por trampa, no importa la forma. La corrupción es una herramienta que desde el poder garantiza que quien lo ejerce se mantenga en él, obviamente expoliando, apropiándose de los recursos de los gobernados. A mi criterio es un esquema neofeudalista.
Y de la corrupción degradan dos cosas características. Soy de los que perciben con claridad que emanan dos discursos muy característicos. Por un lado, el fanatismo y por otro lado, el cinismo. Me sitúo en quienes piensan de esta forma. Porque la corrupción tiene adeptos y sobre todo los tiene allí donde la educación es fallida, en primera instancia. Eso no significa que la falta de educación, que la educación, perdón, exime de la corrupción. No, nos encontramos con casos de gente terriblemente corrupta que ha pasado por excelente escolaridad. Pero como víctimas, la corrupción tiene tierra fértil allí donde la educación es fallida con mucha comodidad. Entonces la corrupción produce también un fanatismo. Desde el caso de Mata Ballesteros, casualmente en Honduras, estoy hablándole de la década de los 80, hasta el caso de Pablo Escobar. Y en Panamá tenemos casos del pasado con Noriega y casos del presente muy reciente durante la época post-Noriega, la época que llamamos en Panamá la democracia. Tenemos individualidades de perfil claramente corrupta que son aplaudidas por los ciudadanos, que son defendidas. Recuerdo que con la aprehensión de Ramón Mata Ballesteros, creo que fue incendiado una delegación diplomática de Estados Unidos en Honduras, y de las manifestaciones que hubo en favor de Pablo Escobar en Medellín, todo el dolor expuesto por su muerte. Pero esos extremos te indican hasta dónde es capaz de llegar la corrupción. La corrupción construye una conducta fanática. Y esa conducta fanática se remite al cinismo de quienes la impulsan, de quienes la cultivan, de quienes la han convertido en una industria. Entonces, esos dos elementos la caracterizan. La corrupción es un problema de seguridad en toda medida de que compite con el Estado. En primera instancia, era paralela al Estado, se beneficiaba de la estructura del Estado para ella poder progresar, para ella poder fortalecerse. Me refiero a la corrupción. Hoy día queda claro que la corrupción promovida desde organizaciones criminales, por ejemplo, ya quiere reemplazar al Estado. Y muchos actores vinculados a una conducta criminal organizada, o simplemente una conducta corrupta, aspiran al poder formal. Quieren llegar al poder formal para hacer de la corrupción la economía de Estado, por así decirlo. Así es que sí pega directamente al fenómeno electoral. Lo desconfigura, lo determina y lo lleva a un estado de explosión total que ve, por ejemplo, en países como Haití, su más lamentable escenario. Y muchos estamos de acuerdo con su posición en referencia a que la corrupción ahora se ha vuelto una industria, debido a que este sigue siendo una preocupación central para muchos ciudadanos, para muchos votantes y para los partidos y candidatos que prometen este tipo de transparencia cuando se está normalizando la corrupción en varios países. Doctor Gustavo Ferrari, el solo hecho de ser elegidos por el voto popular, por la democracia, garantiza que los gobernantes trabajen de una manera eficiente y transparente. ¿Qué nos dice la experiencia en Latinoamérica en referencia a los últimos acontecimientos políticos? Yo te diría de que eso se analiza, pero permíteme retomar un poco y ampliar lo que señalaba referente a la corrupción que tiene que ver con esta respuesta. Hay un famoso presidente que dijo en una oportunidad: si llega a visitarte
a la noche a tu casa un señor y te empieza a hablar de honestidad, de transparencia, de combate a la corrupción, cuando se va de tu casa empieza a contar los cubiertos y los platos porque seguro se llevó uno. ¿A qué me refiero en esa anécdota? Que evidentemente el tema de la corrupción está, a mi juicio, es la tercera herencia que nosotros recibimos de la colonización española. Primero el idioma, segundo la burocracia y tercero la corrupción, porque no nos olvidemos que el rey de España mandaba a los visitadores porque los virreyes realmente se quedaban con más de un vuelto a la hora de mandar a la corona los tesoros de las colonias. Entonces, del roba pero hace, que era un dicho que generalmente nuestros abuelos señalaban de ciertos políticos, ¿qué tal es fulano de tal? Y roba pero hace. Bueno, ahora el problema es que roba pero no hace, y entonces ahí todo eso va generando, y contesto directamente tu pregunta, en la debilidad institucional, ¿no?, que está teniendo nuestras democracias. Yo no quiero irme a aquella famosa teoría de los 70, cuando Kirkpatrick hablaba de las dictaduras buenas y malas, de las dictaduras amigas o enemigos, y ahora podríamos decir también de las democracias buenas o malas, o de las democracias amigas o enemigas. Yo creo que es un fenómeno que realmente está dando vuelta en América Latina, influye altamente en la gobernabilidad, pero no solo digamos, de la democracia presidencial, sino yo lo llamaría también de las democracias institucionales. El gran problema es que las instituciones que de repente tienen que sostener a esas democracias están también llenas y ávidas de focos de corrupción que debilitan el sistema. Ni digamos la justicia, donde aquí en México solo el 2% de los casos que entran a la justicia son resueltos. O sea, hay 98% de impunidad, esa impunidad más corrupción. El caso, por ejemplo, de la actividad sindical en la mayoría de los países de América Latina, donde tenemos sindicalistas altamente enriquecidos con trabajadores lamentablemente altamente llenos o puestos en la pobreza. Eso también marca aspectos de corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el modelo para combatir todo esto? Pero ese modelo no es a partir de un decreto presidencial o la voluntad de acabarlo. Es un ejercicio democrático que debe hacerse en todo el ámbito institucional. Pero, entonces, porque si no, la pregunta es, ¿quién te condena? ¿La misma justicia, que a su vez está bañada de corrupción? ¿Quién realmente? ¿El poder legislativo, que a su vez también está bañado de corrupción o de favoritismo para sacar tal o cual ley? ¿No? Como decía un presidente cada vez que mandaba una iniciativa al Congreso: no me preocupa el resultado porque yo tengo la tarjeta de débito, que significaba de que cada diputado, cada senador recibía en su cuenta, digamos, una suma para favorecer o no el proyecto de sancionar esa ley. Entonces, si yo contesto abiertamente tu pregunta, te diría, son democracias extremadamente débiles. Los 40 años de democracia promedio en América Latina, luego de los pronunciamientos de décadas de interrupciones militares y de dictaduras, no han logrado generar, primero, no han logrado llenar las satisfacciones y demandas de la gente. Sí. A eso se le han sumado otros esquemas, que lo estamos viendo, la grave situación económica y la grave situación de inseguridad. Sí. Lo que nosotros, y frente a lo que estaba señalando Carmen, ¿no?, y haciendo un análisis de lo que pasa en El Salvador, yo entiendo esas situaciones, digamos, quizás de ataduras de las libertades individuales. Pero Bukele fue reelecto para decir
acá se combatió el principal problema de este país, que era la inseguridad. Sí. Doctor Ferrari, ¿me permite por favor un momento en línea? Ya tendremos un par de inquietudes más. Bueno, ya hemos hablado, ya le hemos preguntado a Carmen cómo definía el modelo Bukele. En Washington, Carmen, ¿qué sensaciones o qué les sugiere a ustedes que están en la capital, bueno, nos dicen la capital política del mundo, el socialismo democrático? ¿Qué oyen ustedes allá en Washington sobre este modelo a través del cual el Partido Libertad y Refundación llegó al poder con Xiomara Castro? ¿Qué les sugiere a ustedes el socialismo democrático, este modelo del que pues comienza a hablarse ahora también en el continente? Hay tres escenarios cuando hablamos de socialismo en general en Estados Unidos, ¿no? El primer escenario es el escenario de los americanos que se identifican con las ideologías de izquierda y de los americanos o estadounidenses que se identifican más con las ideologías de derecha. En estos grupos, cuando hablamos de ese concepto, a los republicanos ese concepto les despierta ideas de que, por ejemplo, el gobierno de Biden para muchos republicanos de estos grupos es un gobierno social demócrata que comparte muchas similitudes con regímenes comunistas como el de Cuba, por ejemplo. O que comparte ciertas afinidades con otros regímenes socialistas, pero este concepto no es un concepto claro entre los americanos. Ahora, creo que tanto el gobierno como de Honduras, como el gobierno de Bukele en algún momento, como el gobierno de López Obrador en México en algún momento también, se han presentado como modelos socialistas con tintes progresistas, pero hemos visto en la acción y en el desarrollo que están un poco distantes de este concepto, ¿no? El modelo de Xiomara representaba un poco el modelo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, representaba un tanto de esperanza en cuanto a la relación diplomática que podría tener Estados Unidos. Y se llegó a pensar que podría haber sido el gobierno de Honduras esa ancla que Estados Unidos necesitaba para recuperar las relaciones que había tenido con los países del Triángulo Norte. Se habló mucho del significado que tenía la visita de la vicepresidenta durante la toma de posesión en Honduras y cómo esto podía haber marcado que se abriera una puerta a una relación diplomática diferente, no de tanta imposición ni de tanta influencia, pero sí una relación diplomática un poco más amistosa, por lo que representaba también la llegada del gobierno de la presidenta Castro en Honduras, ¿no? Sin embargo, y como lo mencioné al principio, vimos un enfriamiento completo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el concepto de socialismo democrático, sino que tiene que ver con la forma en la que se han cambiado las dinámicas políticas en la región, ¿no? En Estados Unidos y en Centroamérica. Y adentro de Estados Unidos se sigue teniendo una idea errónea del concepto del socialismo y de los conceptos juntos de socialismo y democracia, porque se sigue relacionando el socialismo con regímenes, gobiernos, con modelos que buscan imponer más agendas comunistas que agendas conservadoras que se han mantenido en Estados Unidos. Y hablando de los desafíos que tenemos en América Latina, aunque la mayoría de
países latinoamericanos tienen estos sistemas democráticos, están enfrentando varios desafíos como es la debilidad institucional, la violencia política y también la falta de confianza en las instituciones. Como analista, Danilo Toro, ¿cuáles son algunos ejemplos recientes de estos cambios significativos en el liderazgo político de países latinoamericanos y qué factores están contribuyendo a estos cambios? Bien. La corrupción suele estar casada, encuentra más protección con el autoritarismo. Definitivamente, el autoritarismo es una forma de gobierno que tiene en su sistema circulatorio el favorecimiento de la corrupción. Eso no significa que otros regímenes, otros sistemas no sean vulnerables o susceptibles de cometer actos de corrupción, pero si uno analiza bien, con el autoritarismo hay mucha más propensión. Esta relación autoritarismo-corrupción es significativamente alta. Y nuestros países han tenido cierto apego, por pasiva o por activa, por gracia o por desgracia, han tenido mucho vínculo con el autoritarismo. El doctor Ferrari nos decía hace un momento lo de los gobiernos autoritarios en las décadas 70, tempranamente hasta los 80, fueron gobiernos sumidos en corrupción. La corrupción cambió de cariz, cambió de faceta, cambió de cara. Y la corrupción se ha convertido en un elemento de debilitamiento del Estado, ¿no? Lo apolilla. Ella entra al Estado y lo debilita. Exactamente, funciona como la polilla, exactamente igual. Usted puede ver todo el armatoste intacto, pero si lo presiona un poco, se le viene abajo. Eso hace la corrupción con el Estado. La violencia es otra característica de los estados ya debilitados. Es curioso, en nuestra región ha aumentado el discurso nacionalista, ha aumentado los discursos de la soberanía popular, etc. Sin embargo, al final, la violencia es una clara demostración de pérdida de soberanía, porque la violencia ha adquirido un cariz de territorialidad enorme que compite con la estructura y la naturaleza del Estado. Hay lugares en los que el Estado no puede llegar dentro de una misma nación, o dentro de una misma ciudad, o dentro de una misma provincia. En Panamá eso se vive. Y al final, esto tiene que ver con el tercer elemento que usted mencionó, que es la pérdida de confianza. O sea, el ciudadano termina no creyéndole nada al gobierno, aunque éste diga la verdad, aunque éste haga un esfuerzo por apegarse a lo formalmente correcto, porque no hay antecedentes que compaginen lo actuado con lo dicho, los resultados con lo prometido. Entonces, la pérdida de confianza es absoluta, absoluta. El votante no le cree al gobernante. Al final, vamos a estar enfrentando con los riesgos que representan estos factores: debilidad institucional, violencia, pérdida de confianza en las instituciones. Vamos a estar enfrentando una desconfiguración, un desgaje del Estado en nuestra región. Aun cuando haya momentos de auge, aun cuando haya votos que favorecen contundentemente a un actor político, el Estado como institución está ante un terrible momento de desconfiguración. Y nótese que esto incluso puede ser presentado como un discurso promisorio. En Panamá hay señales claras de un Estado descompuesto, que parte de la actitud del votante, como bien lo mencionó el doctor Ferrari cuando dijo algo que yo pensé que era de franquicia panameña, ya veo que es internacional, ¿no? El concepto de robó pero hizo.
es un concepto instituido también en Panamá. Es latinoamericano y está aferrado aquí, por ejemplo. Pero puede aparecer un discurso promisorio que descalifique al gobierno. Ese es el ejemplo del nuevo presidente de Argentina, que plantea achicar, reducir al mínimo y casi que desaparecer al Estado, porque el Estado es el gran culpable de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas. Ese es el otro planteamiento emergente hoy día en América Latina. Lo cierto es que el Estado, como lo conocemos hoy día, está en una franca y profunda crisis en nuestros países. Y si no lo podemos diagnosticar adecuadamente, lo vamos a sufrir gravemente, porque hasta el momento no hay nada que lo reemplace si queremos administrar recursos en una sociedad que se canibaliza. Bien, vamos a hacer una pausa comercial en este foro de tendencias políticas y electorales en América Latina y luego regresamos para nuestras conclusiones. En la recta final de Foros HRN-TSI, le pregunto, doctor Gustavo Ferrari, ¿cuáles son los desafíos más importantes entonces que enfrentan los sistemas políticos y electorales, los sistemas tradicionales en la región latinoamericana? El primero es certeza y confianza. Son las dos palabras que empiezan con T. Hoy no estamos teniendo, y lo hemos visto en los procesos, que realmente la voluntad o la palabra, como bien lo señalaron recién, de los gobernantes sea creíble. Yo en estos días estamos sufriendo acá donde me encuentro, digamos, un ciclón, prácticamente un huracán. Y le pregunté a la empleada, le dije, tenga cuidado. Me dice, sí, ya lo leí en Facebook. Sí, pero el gobierno está dando permanentemente recomendaciones. No me interesa, yo le creo a Facebook. Yo le creo a la señorita Laura, porque ella sí ayuda a los pobres, no los gobiernos. Entonces, esa crisis de credibilidad es importantísima recuperar a nivel dirigencial. El segundo punto, yo lo llamo siempre el famoso programa A. ¿Qué significa? Alimentación, vivienda, educación y salud. Ha sido uno de los capítulos pendientes y sobre todo deteriorado muchísimo más después de la pandemia, ¿no? El gobierno ha perdido su capacidad de dar respuestas en esos esquemas básicos. Y la tercera, yo no hablaría más de participación, porque la participación es un concepto como una encuesta que uno le pregunte, ¿usted le gustaría que en la televisión hubiese un canal cultural? Y yo te diría, habría una respuesta de 90% a favor. Solo que a la hora del rating, ese canal cultural tendría una audiencia del 0,1%. Entonces, realmente los otros conceptos, si uno quisiera mayor participación, mayor actividad democrática, etcétera. Lo que sí es cierto es que los dirigentes se tienen que bajar 3 escalones y vivir la realidad de la ciudadanía. Y eso mismo no solo va para América Latina, sino Carmen habló en 2 o 3 oportunidades del caso de la vicepresidente Harris. Y digamos, su fracaso en la gestión o en la misión que tenía hacia Centroamérica. La pregunta es, ¿quiénes tuvieron la culpa? ¿Los presidentes centroamericanos o la misma incapacidad de ella para generar, digamos, unas políticas de acercamiento a una agenda común? Yo me cargaría más hacia la segunda respuesta. Para concluir, analista Danilo Toro, ¿qué debe de suceder para que el enunciado de que con la democracia se come, se cura y se educa siga vigente? En una región o un país en el que todavía se sufren necesidades básicas, la democracia no significa nada, absolutamente nada. La gente debe satisfacer necesidades de alimentación, la gente debe educarse, tenemos educación fallida,
La gente debe dejar de sentir miedo porque las probabilidades de que se sufra alguna lesión a su integridad física o que lo maten es relativamente alta. La gente debe de tener alguna opción de sanarse si pierde la salud. La gente debe tener la oportunidad de conseguir un trabajo, de poder moverse del punto A al punto B para conseguir un trabajo. Esas necesidades básicas, insatisfechas en nuestros países, hacen irrelevante a la democracia, la hacen inservible, decorativa. Así es que la democracia tiene que remitirse a la solución de estos problemas con un sentido de participación. Tiene que desbaratar, tiene que desmontar el esquema de desigualdad que está montado. No hay nada más eficaz que el autoritarismo. Desde el poder se puede decidir con facilidad una gran obra que se haga, una gran solución, porque el autoritarismo es por naturaleza eficaz y la gente no va a distinguir lo que tiene que pagar para tener esa eficacia, lo que tiene que perder perdiendo la democracia, porque se imponen ante todo las necesidades básicas. Así que apostemos, uno, a la satisfacción de necesidades básicas todavía relegadas. Dos, apostemos a la educación, a una educación liberadora, a una educación crítica, a una educación no manipulada por quienes asaltan el poder o por quienes se instalan en el poder, ya sea por la vía democrática o por un modelo de autoritarismo. Tres, saludemos por fin la inclusión. Gracias. Al regresar tendremos nuestras conclusiones en foros HRN y TSI. Educación de calidad, disminución de deserción estudiantil y evitar la migración irregular de jóvenes son parte de los indicadores que USAID busca mejorar a través de los programas Progresa con Educación y Creando mi Futuro Aquí. ¿En qué consisten estas iniciativas y cuáles son los logros alcanzados? Porque nos importa. Miércoles 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo y el jueves en el informativo del mediodía de HRN. Las tendencias políticas y electorales en América Latina es el tema que hemos abordado en foros HRN-TSI. Entre los conceptos más relevantes que han sido desarrollados en este espacio, donde debatimos con argumentos destacados. En América Latina hay una inconformidad de la gente. Nuestra región atraviesa por una situación compleja. Ha pasado a ser una zona donde prevalece la desilusión. Los partidos políticos se han quedado reducidos a estructuras convencionales, no han evolucionado. Son los partidos maquinarias electorales que se acomodan para mantener y conquistar el poder. No existe entre los partidos políticos un interés por conservar su identidad. Son un sello de goma sin carga ideológica. Estados Unidos ha perdido la influencia y el control sobre la región. Su opinión ya no tiene peso en El Salvador, ni en Honduras, ni mucho menos en Guatemala. Y es que se ha alejado de la región. El giro a las izquierdas y a la derecha es un tema de estudio y de debate. Hay un hartazgo histórico en nuestros países respecto a la política y a los gobiernos dictatoriales. América Latina es una zona donde las necesidades de la población no han sido satisfechas, lo que significa que ha habido un fracaso ideológico. La tolerancia social se vino abajo en nuestras sociedades. La población le ha abierto paso a modelos novedosos que apelan a radicalismos, incluido el populismo. A medida que vamos hacia el progreso tecnológico, se profundizan las desigualdades. Los reclamos de la gente le van a explotar a cualquiera que llegue
al poder en nuestros países. La geopolítica ha cambiado en cuanto a la política exterior y a la instalación de los gobiernos que se presentan con una y otra ideología. Se está formando alianzas entre grupos de ultraderecha que se presentan como modelos progresistas. En algunos países se consolidan movimientos sin una identidad ideológica definida. El populismo no es reciente, hoy día se ha convertido en un recurso vigente pero fugaz. El populismo está vigente ante el fracaso de la derecha y de la izquierda, toma ventaja ante la insatisfacción de la gente y el desconocimiento imperante. El populismo funciona cuando hay dinero y cuando hay margen para distribuir los recursos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho populismo con las arcas llenas, mientras en Argentina, Javier Milei se intenta hacer populismo con la casa vacía. La relación entre democracia y desarrollo también se da en las dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela. ¿Qué decir de lo que ocurre en El Salvador? El modelo de Nayib Bukele es un ejemplo de populismo. Ha construido nuevas narrativas, es un modelo conservador, autoritario y represivo. La corrupción, que ahora es una industria, encuentra tierra fértil donde la educación es fallida en nuestros países, donde el narcotráfico y la inseguridad alteran gravemente la estabilidad económica y políticas de la democracia. Lo de fondo es que el giro a las izquierdas y a las derechas contaminadas por el populismo y la corrupción impacta en nuestros países, donde la población sufre profundas desigualdades y donde la institucionalidad se debilita más y más. Agradecemos a nuestros invitados en foros HRN y TSI, al doctor Gustavo Ferrari, quien es consultor internacional para el fortalecimiento democrático en México. Asimismo, Carmen Rodríguez, periodista salvadoreña acreditada por el Centro de Prensa de Medios Extranjeros en el Departamento de los Estados de Estados Unidos, y Danilo Toro, sociólogo y analista político en Panamá. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y gracias también a nuestros televidentes y oyentes que cada vez que estamos al aire en foros HRN-TSI nos dispensan con su presencia. Gracias, y sobre todo también a este equipo de producción liderado por Ivy Martínez. Gracias y hasta la próxima.